Bien, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jaguar. ¿Todos bien? Todo bien. Perfecto. Bien, tenemos la práctica y la parte final ya. La anterior clase ya habíamos avanzado un montoncito en cuanto a la matriz y las posibilidades que nos daba de organizar, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, nos tiene que ayudar a encontrar sobre todo el encuadre, el tipo de encuadre y el color del cartel, en este caso del chancho, ¿no? Vamos a ver. Aquí lo tengo, por ejemplo. Y ¿qué aspectos fundamentales tenemos acá como para poder hacer notar en cuanto al tema? A ver, ¿quién me puede decir? Hola. ¿Nadie? ¿Nadie está haciendo su trabajo o que se me ha ido al internet? Jaguar, tal vez sería de la relación de figura-fondo, tal vez. ¿Qué más? ¿Lo has dicho bien? Perfecto, muy bien. Planos, figura-fondo, jerarquía, ¿podría ser o no? En realidad el ejercicio es sumamente sencillo como para desarrollar el proyecto. O sea, no hay donde perderse, ¿no? Tenemos una imagen que es la figura y tenemos otro elemento que había que colocar acá, ¿no? A añadir, no sé si se acuerdan, que era el globito de texto. Entonces, estábamos hablando sobre 3 elementos fundamentalmente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí, ahora. No. Perfecto. ¿Qué es esta cosita, no? Son esos 3 elementos. Entonces tenemos acá la figura. ¿Se ve, no, lo que estoy escribiendo? ¿O no? Sí, ahora se ve. Sí, se ve. Perfecto. Ya. ¿No? Entonces tenemos al bichito este que es la figura, el fondo, y esto también que es la figura. ¿Sí? En este caso tenemos 2 figuras, uno más fundamental que el otro. El encuadre, eso puede salir de acuerdo a la temática que esté tomando. ¿Ya?
¿no? Tiene que salir de ahí, de donde estén asumiendo como tema. ¿Hasta ahí estamos? Sí, ya bueno. Perfecto. Entonces, este fondo, el tamaño del fondo va a ser en función, el tamaño del encuadre en función a la figura y todo aquello, tiene que ser en un tamaño que nos posibilite entender el tema. Y hemos dicho que el tema nos va a determinar el color dominante. ¿No ve? Dominante, y ese es el fondo. Ese es el fondo. Entonces, según la importancia del tema, según la fortaleza del tema también, ¿no? Tendrá que ser el tamaño del encuadre y de la forma del encuadre, de tal manera que se pueda entender el mensaje, o sea, el tema, mensaje-tema, ¿no? Eso es fundamental. Anótense eso, por favor. Si el espacio que se hace del encuadre es muy pequeño, como en este caso, por ejemplo, de este encuadre rectangular vertical que existe acá, parece que no interesara mucho la profundidad del fondo y parece que interesara solamente el cerdo en este caso, ¿no? O sea, como elemento privilegiado. Pero ya cuando estamos hablando de un posible cartel, algo así, la imagen no es suficiente, sino también tiene que tener su cierto espacio. ¿Ya? Entonces, básicamente ahora lo que sería el color de mediación. El color de mediación, por ejemplo, no se nota, ¿no? Mucho. El de mediación tendría que estar acá, en esta figura. Y el tónico sería esto. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando de esto, parece que estuviéramos hablando de 3 colores. Y no es cierto. Puede ser un solo color. Claro que en este caso hemos dicho desde diadas, ¿no ve? Podemos resolver esto que parece ser 3 colores necesariamente, se puede resolver a partir de una diada. Nada más. Diada es 2 tonos, ¿no? A partir de 2 tonos. Más el blanco y el negro y los grises. Y a partir de eso se construye, ¿no? Directamente tendrían que trabajar así. El tónico podría ser este mismo color, si quieren. El tónico podría ser este mismo color cuando esto está mucho más saturado, ¿no? Esto menos saturado y el fondo en el color que pide menos saturado todavía, pues, ¿no? Entonces vamos trabajando estos dos por saturación. El tónico saturado, el cerro que sería un intermedio entre el tónico y el fondito, pero también se puede lograr eso a partir de niveles de saturación. Y eso tienen que probar. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer eso, ¿ya? Ya, entonces, les tengo acá un... de acá. Otra cosa que me estaba olvidando sobre esto, otra vez. A ver, escúchenme, por favor.
Esta es la última vez que repito y ya no voy a repetir más. Las personas que hagan de esa manera se supone que no están en aula o no les interesa. Ya. ¿Cómo se llama esto? Esta raya aquí, esta franja, ¿no ve? Esto que está aquí, que incluye las patas, todo eso, y acá hay otra línea segmentada, todo eso, ¿no? Se nota, ¿verdad? Pero es línea, pues, ya, como es segmentada, directamente significa de que no existe. Y lo que ahora van a hacer, por ejemplo, es en esta parte de acá, esta zona de acá, esta zona de acá y esta zona de acá es más claro. ¿Ya? Este es el color real, el intermedio. Y esta parte de acá es el más oscuro. A veces estoy de acuerdo que la panza de los chanchos es más claro. Perfecto. Pero no es un claro, o sea, tiene pues grises encima, tiene la sombra. Entonces puede ser un claro, pero no libre de gris. Más bien tiene que ser un claro con mucho gris. Es otro tono. ¿Ya? Entonces acá ustedes tienen que colocar sombra. ¿No ven? Sombra. Mientras que acá hay brillo. En la parte de arriba, esto es la zona intermedia natural, mientras que las partes de abajo son las zonas oscurecidas. Oscurecidas. Y entre esto y esto no va a haber separación. Van a trabajar ya línea, o sea, color continuo, sin recortes. Continuo. Donde el único lugar donde va a haber cortes es acá. En esta parte de acá, ¿qué significa? Son 3 planos, ¿no? Que hay ahí. Ahora, por ejemplo, el elemento de acá, ese es un color plano, nomás, no hay más, y blanco tal vez, no necesita meterse color. O si van a utilizar alguna imagen acá en vez de letra, ¿no? Eso hay que ver el color tónico. ¿Ya? Puede ser el borde con color tónico más la imagen o la letra I, eso sí, pero el resto tiene que ser blanco, neutro. Perfecto. Eso no se olviden, estoy avisando. Eso es tónico y eso es tónico. ¿Ya? Ahora, ustedes, según sus temas, están seleccionando, no se los estoy haciendo yo el trabajo, ustedes están haciendo el trabajo, ¿ya? Entonces, con eso ya habríamos concluido esta fase. Ya. Ahora, les voy a mostrar algo que es... Ustedes tienen que añadir estos, ¿cómo se llama? Estos elementos gráficos a su proyecto. Les voy a mostrar. Ahí está. Esto ya les había mostrado anteriormente, ¿no? Cuando nosotros vemos un selector de color, ¿ya? Sabemos que dentro de la tridimensionalidad del color, ojo, la tridimensionalidad del color, valor y saturación, valor o brillo, el tono, o el tono es acá está el tono,
¿no? Es en esa esquina el tono así puro. Y la saturación cuando se acerca y la desaturación cuando del tono se aleja hacia afuera, ¿no ve? Eso hemos hablado. Valor. El valor, el blanco y los colores blanco y negro y grises, en este caso, nos sirve para construir el brillo o valor y la saturación, desaturación, ¿no? Esas dos cosas se hacen con blanco, negro y grises. Mientras que el tono, no, el tono proviene de la mezcla en RGB de las luces coloreadas y en el caso de los pigmentos, de los pigmentos, ¿no? De los pigmentos. Entonces, por ejemplo, acá está el tono, acá está el tono, un solo tono, aquí. Acá esta es la escala o la que se llama de los tonos, la muestra de los tonos, acá está, esta es la muestra de los tonos, y este tono que está acá dice que aquí está. Eso. Yo estoy hablando de estos selectores de color que tienen que medir a sus trabajos. Ya, así, como está acá, eso le colocan y sin decir valor, saturación, nada, ¿no? Solamente van sacando de los tonos que elijan. Que no tengo computadora, perfecto. Ahí pones selector de color amarillo en el Google y te va a salir estos. Entonces te aparece eso, ¿no? El valor se mide desde el claro al oscuro. El tono por cambios de tono. ¿Ya? Acá en estos tonos no hay ni blanco, no hay ni negro, ni grises, son tonos puros. Entonces la saturación, desaturación, la saturación es cuando se aproximan al tono, la desaturación es cuando se alejan del tono, ¿sí? Y va así, en sentido radial en este caso, hacia afuera. Mientras que el valor, la oscuridad y claridad de un tono va en este sentido, en líneas concéntricas hacia el centro, ¿ya? Así como cuando veíamos en el árbol de Munsell, por ejemplo, tenemos las filas y tenemos las columnas, ¿no ve? En columnas se saturaban y desaturaban. En filas iban hacia el blanco. ¿No? Hasta ahí estamos, chicos, chicas, chicos. Sí, ahora. Entonces, esto se tiene que fluir y les voy a explicar cómo. Esto tiene que fluir en cada uno, o sea, si dices es una diada, dos de estos tienen que ir de los colores elegidos. Si dices es una triada, tres de estos, de cada tono. Vamos a ver. Por ejemplo, en este caso tenemos selección dos colores. Esta es una diada, cálidos y fríos, ¿no? Tienes ¿cómo se llama esto? Un amarillo y un azul. En este caso es un azul y tienes un naranja. Pero ninguno de los dos tonos, ¿no? Ninguno de los colores que hay acá, tal vez la línea que divide, la línea que construye la forma, tal vez sea el único color saturado. El resto son colores desaturados, ¿no? Puede ser que este naranja, por ejemplo, tenga porciones de gris. No es un naranja solamente así clarito, no, tiene una porción de gris.
mientras que el azul, por ejemplo, tiene niveles de... Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando vayan a trabajar es tener esto y esto frente a ustedes. Cuando dicen voy a distribuir el color para el fondo, por ejemplo, este azulito puedo colocar acá, ¿no? Aquí, o sea, en el fondo piso y en el fondo cielo, ¿no? Si ustedes dicen que no quiero que el piso y el cielo tengan el mismo color, quiero que sean dos colores. Ah, ya, pues, entonces ya estarán viendo si es triada, si es pentada o heptada, digamos, lo que vayan a utilizar ustedes. Una tetrada, no sé, ¿no? Las tetradas hay de dobles complementarios, lo que ustedes vean, pero tienen que tener. Y cuando ustedes tienen la imagen en blanco y tienen estos elementos delante de ustedes, van a ver cuán fácil es decir, por ejemplo, esto va acá, esto va allá, esto... Pero tienen que saber la teoría del color, pues, inmediatamente, ¿no? El tema ya os va a determinar la cantidad de colores, cómo quisieran trabajar, todo aquello. Y también saber la relación de figura-fondo. Saber que el fondo tiene que contrastar a la figura. ¿No ve? En el examen, por ejemplo, había una pregunta que decía ¿cuál se elige primero? Si la figura es lo más importante, habrá que elegir primero la figura, ¿no ve? Y no es verdad, pues, según lo que hemos estado estudiando estos días, lo primero que se elige a partir del tema había sido el fondo, el dominante, lo que tiene mayor cantidad de el color del tema. Entonces, a partir de eso también vamos eligiendo los colores del frente. ¿Ya? Entonces, a ese nivel. Igualmente acá, por ejemplo, todos estos colores, o sea, toda esta cantidad, esta gama de tonos, por ejemplo, ¿no? Digo de colores, esta gama de colores, está en función a dos, al amarillo y al azul verdoso. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, todo esto, tú sabrás, este puede ser este color, ¿no? Ir distinguiéndolos en función a planos, a tratar de contrastar, que no suceda como acá, hay unas manchas de un solo tono que no sabes hasta dónde es una paloma y dónde empieza la otra, ¿no? Eso también. Entonces tienen que trabajar a mano esto, para que ustedes digan, a ver, este color del pelo, ¿dónde está? Está por acá más o menos, ¿no? Por aquí. Entonces voy a utilizar ahí. Ahora, por ejemplo, si tú dices, en el fondo voy a utilizar este color, o sea, el complementario del naranja, por ejemplo, este es naranja, su complementario es el azul. Si voy a utilizar un complementario, digo, un azul oscuro para el fondo, ¿no? Es mucho más interesante cuando utilizas su complementario, pero no solamente de tono, sino también de valor. A ver, azul oscuro por esta zona. ¿Ven mi cursor, no? Chicos, ¿se ve? Sí, abuelo. Sí, abuelo. Perfecto. Si acá está el cursor, o sea, este azul es complementario de este naranja. ¿Ya? Bueno, en realidad no es azul, han sacado de este cian más bien acá, ¿no? O este azul verdoso, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, si digamos esto fuese azul y voy a utilizar su complementario, o sea, tengo que utilizar complementarios no solamente de tono, sino de valor. Azul oscuro. Naranja, complementario claro. De esa manera tienes un mejor contraste. Porque si utilizaras, digamos, ¿cómo se llama? Un mismo tono, se estuviera oscureciendo demasiado y eso es entrar en situación de oscuridad de noche.
Cuando utilizas esto y utilizas esto también, ya es de noche, ¿no? Si quieres contrastar nomás, puedes utilizar esto y esto. Si te dicen que necesariamente tiene que ser el mediodía, esto será aquí y esto también será aquí, o más acá tal vez, ¿no? Porque con tanto sol ambos colores se desaturan hacia el blanco, ese es el brillo. Entonces, de esta manera también ustedes pueden ir trabajando a ese nivel. Imagínense, todo ese trabajo está básicamente trabajado sobre esta triada de complementarios divididos o adyacentes, ¿no? Tiene el rojo y tiene el naranja, y a partir de eso más el azul verdoso, que es el fondo, pero se trabaja con blanco y negro. Entonces, cuando tú, a partir de tener, digamos, en tu paletita, utilizas solamente estos tres colores y botas el resto, lo guardas, que esté lejos de ti, aunque sea bajo llave, para que no para que te incentive a trabajar con blanco y con negro. El blanco es el color del papel, el negro es un lápiz también, ¿no ves? Y cuando son en los colores pigmento, el blanco y el negro son colores primarios. El blanco es el papel, ¿no? Cuando tienes que pintar sobre un papel blanco. Cuando tienes que pintar sobre un muro, tienes que añadirle blanco a los pigmentos, si quieres aclarar, ¿no? Y si quieres oscurecer, tienes que echarle negro. Con primarios, el blanco y el negro, en una síntesis R y D, que era también motivo del examen. Había una pregunta. Y eso lo repetí varias veces, espero que todo haya hecho bien, ¿no? Entonces, a partir de eso, por ejemplo, si vas a trabajar estos tres colores, una triada de complementarios, o sea, complementarios divididos, tienes que tener esto. Y para cada lugar decir, acá estoy tomando este color, y le coloco este color acá, y pongo acá esto, y se van a dar cuenta que no necesitan más. Ahora también les he pedido que utilicen imágenes, ¿no? Para decir, este es el nivel que quiero lograr, como una triada. Este es el nivel que quiero lograr. Ahí está. Este es un ejemplo gráfico, decía en la matriz, colocar un ejemplo gráfico. Sobre esto yo puedo basarme directamente, ir copiando sus tonos, sus colores, ¿no? Y a partir de las diferencias que existe de color, los tratamientos que yo veo, ir trabajando de la misma manera en mi trabajo, en mi ¿cómo se llama? En mi propuesta gráfica, ¿no? Fíjense, el perro no tiene solamente un color, tiene algunos colores con más luces. Para eso también podrían utilizar un cerdo, ¿no? Y decir, este es el cerdo y estas son sus luces y sombras, y estoy copiando de acá los colores, ¿no? Y listo. Todo eso tiene que estar de alguna manera justificado. Cuanto más justifiques, cuanto más demuestres que has observado, cuanto más demuestres que has estado trabajando sobre la teoría del color, pues mucho mejor. ¿Ya? Ahí está. Entonces, esta es la manera. Esto les he estado mostrando varias veces ya, para que ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? El amarillo le ponen en la panza, pero acá es un trabajo así de cómic. No hay sombras, no hay nada de aquello. ¿Por qué? Porque ellos trabajan en cantidad de dibujos, y en esos casos, por ejemplo, lo que interesa a veces es la narrativa. Pero si fuera un solo dibujo que hubiera en una página,
ellos seguramente trabajarían con mayor detalle, ¿no? Como hacen en las portadas. Esto es más de colores planos. Como hemos dicho que vamos a trabajar con lápices de color, que también pueden utilizar papeles de color, ¿no? Al papel de color, por ejemplo, si compras un papel naranja, directamente es mucho más fácil aumentarle blanco para aclarar y meterle negro para oscurecer. Pero directamente el color sale ya más interesante porque el papel está coloreado. Hagan la prueba. Imagínense, por ejemplo, en este trabajo, si es que no hubiera la línea, yo no sé si se lograría comprender algo, porque los colores, todos los colores son saturados. En este caso, por ejemplo, es la línea lo que divide, ¿no? Lo que formaliza la imagen. Pero miren la cantidad de colores que tienen y en realidad son muy pocos los que se utilizan. Si en este caso todos los colores fueran saturados, esto sería de no aguantar al verlo. Entonces no hay un solo lugar, digamos, no hay un solo color que sea saturado, todos son desaturados. Y eso es lo que les decía, la mayoría de los, ¿cómo se llama? De los programas, o sea, los programas animados, como los Simpsons y muchos otros que hay en Network, por ejemplo, tienen conceptos gráficos, manejan requisitos, líneas gráficas. En un caso podría decir, a ver, nosotros tenemos unos mensajes muy vergonzosos, por ejemplo, ¿no? Que si le ponemos colores saturados, va a parecer que estuviéramos frivolizando en exceso lo frívolo. Entonces, para que se suavice eso, vamos a utilizar colores desaturados y todos van a estar a esta altura. Entonces, lo que se hace es, por ejemplo, utilizar todos los colores a esa misma distancia de saturación. O sea, no se utiliza colores saturados, ¿no? Ahora, para las pieles tal cosa, para la ropa tal cosa. O sea, tienen manuales, es como el manual de marca. Ustedes van a conocer ya desde el próximo año que es un manual de marca. Por ejemplo, las marcas así como de la taquiña, de la universidad, de las empresas, su marca, su isotipo, tienen manuales de marca, ¿no? Que dicen esto es, de esta manera se tiene que utilizar la marca, no doblarlo, no volcarlo, no disminuirlo, no, un montón de cosas, ¿no? Igualmente, los programas estos que van a tener, ¿cómo se llama? Secuelas diarias, sobre todo, cuando se hace para una vez no necesita, pero si vas a hacer muchas veces, tienes que crear requisitos, ¿no? Y tienen códigos también para los colores, hay códigos, ¿no? Y a partir de eso, los dibujantes, que son muchos, no tienen que estar preguntando, oye, ¿este color de qué es? ¿No? Entonces utilizan los mismos códigos en todo, para las sombras, o sea, todo ya está directamente codificado, conceptualizado. Y a eso se le llama también, digamos, el concepto de la obra, ¿no? En función al tema, la resolución gráfica viene en función a eso. Y a eso se le denomina el concepto de la obra. Bien, igualmente acá, fíjense, por ejemplo, esta es una pentada y este ya es un carnaval, ¿no? La vista se va por todo lado, hay muchas cosas, aunque para un público primerizo, uy, estas cosas nos fascinan cuando somos, ¿cómo se llama? Estudiantes de primero. No hay puntos de interés central,
¿no? O sea, todo es importante acá, todo es importante, todo llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque se está utilizando el color de manera saturada y además no existen recorridos visuales a partir del color. Entonces, esto a la larga ya es sumamente cansador, cansa demasiado rápido. Tiene llama muy rápido la atención, pero también agota visualmente muy rápido. Entonces, si este fuera un cartel que se iría a quedar en mi casa un año, seguramente a la semana ya estaría fuera, ¿no? Todavía cuando se es joven se aguanta más tiempo, pero cuando ya tienen mi edad, de por sí nos agota más rápido. Porque somos más selectivos primero, luego también nos gustan las cosas más tranquilas, ¿no? Mientras que esto pone pues, te pone enfebrecido así, ¿no? Así alterado, o sea, exaltado, esa es la palabra, porque son colores fuertes, cálidos. Y esto ya es un carnaval, esto es un carnaval. ¿No? Cuando vayas a utilizar una pintada, por ejemplo, dice que estos 3 colores, o 4 cálidos, ¿no? Tuvieran que estar en una sola parte. Y apagado con mucho colores, todo eso, deberíamos utilizar alrededor o grises. ¿Ya? Acá el blanco, por ejemplo, tampoco apoya mucho. El blanco hace verse más el color. Bien, y esa es la forma de trabajar, ¿no? Que ustedes vayan eligiendo desde acá para decir acá, esto voy a hacer. Acostúmbrense a trabajar de esa manera. Acostúmbrense. Porque si no se acostumbran ahora, cuando se les entregue una computadora, van a enloquecer con la cantidad de colores que puede ser. Este carnavalito feo, horrible que hay acá al frente, va a ser poco. Todo le queremos meter. Como tiene tantos filtros, tantas posibilidades infinitas de resolver la imagen con los filtros del Photoshop, o sea, todo le quieres meter. Entonces, si no tienes los conceptos bien puestos, las ideas bien claritas, mejor si están escritas, todo sirve, todo sirve. Y en el camino te vas a equivocar, te vas a marear, ¿no? Y el resultado, y cuando te mareas, te cansas también, ¿no? Y cuando te cansas, de por sí el trabajo carece ya de interés. Y no importa lo que hagas, porque ya, y luego cuando uno se cansa, pues ya lo hace hasta sin ganas a veces, porque sabes que te ha ganado la obra. Y no porque la obra haya sido demasiado, sino porque te has agotado por tu propia euforia, por tu propia espontaneidad, ¿no? En ese caso la espontaneidad es mala. Bien, con eso habríamos acabado esa parte. ¿Quieren preguntar algo, por favor? Hola. ¿Quién tiene para exponer su trabajo? Chicos, ¿algún voluntario? Por lista encontrar voluntarios. Ya. No hay otra. A ver, al azar aquí. Ahí hay una pregunta. Activa tu micrófono. Sí, para que el resto de la clase...
Sí, claro, muy bien. Perfectamente. Los cuadros que nos mostró aquí, ¿tenemos que ponerlo al lado del cerdito? En cada uno de los esquemas, o sea, en cada uno de los trabajos. Hemos dicho que cada estudiante tiene que resolver 4 posibilidades de soluciones, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos tiene que ir. Si, digamos, escoges una diada de complementarios, digamos, bueno, dices